Voy a hacer más corto mi mensaje hoy, porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho y llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo, no es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo: pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año. Y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang.
Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó. No quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia. Y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton. Y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión. Y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado,
o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo, no sentía ganas de hacerlo, pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá.
En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la
historia dentro de mí dije, ¡qué entrenador! Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¡qué Dios! Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir, abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice, te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás, ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba, te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo, o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra, y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven. Voy a pedirles a las personas que no dejen el estadio en este momento santo, porque evita que otros vengan. Levántate. Pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera. Hace siglos, porque se encuentra en este pasaje, los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando, Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido, el templo era una de las 7 maravillas del mundo, había sido construido por Salomón, pero había sido destruido y ahora bajo esta burbuja estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes.
Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales, y la escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado, y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor, porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor en los cines de todo el mundo, y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos, porque llorarás. La piedra de amor, toda la Biblia es una historia de amor, es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver: Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña: he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo: dejen a los niños, no les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error
de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh, sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados, no quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno.
El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo, escuche a los adolescentes, solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos. Y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen, y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez: mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar, y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor. Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día? Por favor, perdónenme. ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos. Y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro, y concluyó su discurso diciendo: te perdono, y por favor perdóneme. Qué maravilloso. Tomó una gran decisión. Te perdono. ¿Lo harías? Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes, y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido, pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen, y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes, jóvenes, esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes, jóvenes, aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo, y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas